Actuar con nosotros a través de las redes sociales AM por GB en Instagram. Bienvenida, Luisana. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Cuáles son los pasos para iniciar un proceso de divorcio en tiempos de COVID? Fíjate, lo primero básicamente es pues tener la disposición de hacerlo. Son procesos un poquito engorrosos y un poquito lentos porque el tema del COVID todo se ha ralentizado a nivel de los sistemas judiciales, bien sea por la vía civil o por la vía de protección. Es importante destacar que cuando se tienen hijos dentro del matrimonio, los tribunales con competencia son los tribunales en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Cuando no existen niños en esta unión, los tribunales son los tribunales civiles comunes en primera instancia. Entonces, esto es importante porque muchas veces quieren evadir la responsabilidad que genera los hijos dentro de un matrimonio y hacen a un lado a los niños y se van por la vía civil, por hacer un proceso un poquito más expedito. Sin embargo, debemos, porque si como abogados es nuestra responsabilidad, si alguna pareja se quiere divorciar y tiene hijos, hacerlo por el procedimiento correcto, que es el de materia de protección. Porque en ese procedimiento de divorcio debemos establecer lo que son las instituciones familiares, que contemplan la custodia, la obligación de manutención y la responsabilidad de crianza. ¿Para qué? Para que estos niños puedan gozar de los derechos aunque los padres estén separados. Entonces, lo primero es querer hacerlo y lo segundo, buscar un abogado que te asista, porque los divorcios tienen que estar porque sí asistido por un abogado, y establecer las formas en las que se va a llevar. Es importante destacar que una cuestión es el procedimiento de divorcio y otra cuestión son los bienes. Hay quienes hacen un solo procedimiento de una vez, pero hay quienes por problemas, conflictos con respecto a los bienes, se puede hacer el divorcio y mantener todavía la comunidad conyugal y se hace un procedimiento aparte una vez terminado lo que es la ruptura del nexo matrimonial. Mencionaste varias responsabilidades con la pregunta anterior y quiero pues profundizar un poco más. Por ejemplo, todo esto cuando hay niños. Custodia de los hijos. ¿Siempre se quedan con la madre o no necesariamente? El 90% de los casos sí, se queda con la madre. De hecho, la ley establece que hasta los 7 años, preferiblemente es la madre quien mantenga la responsabilidad de crianza directa. La custodia puede ser compartida cuando existe un nexo amistoso entre la pareja. Sin embargo, hay ciertos causales que limitan que el niño o niña pueda quedarse bajo la custodia completa de la madre. Cuando la madre no está en el país, que es bastante común, evidentemente cuando la madre tiene alguna condición, está privada de libertad, cuando se le pueda demostrar a la madre que comete algún tipo de delito en contra del niño, eso es fundamental. Entonces, pero en el 90% de los casos los niños quedan con mamá. Después de los 7 años, ¿el niño puede decidir? Después de los 7 años, el niño es escuchado. Sin embargo, quien decide igual es un juez en pro del beneficio de ese niño. La manutención. La manutención es un tema bien particular porque se habla de un no superior a un 30% del salario mínimo. Pero la ley no establece montos. Cada familia y cada niño tiene necesidades especiales. Y estamos en una situación económica en donde evidentemente el salario mínimo no es acorde a lo que es un gasto de manutención. Por eso se hace un estudio profundo de cuáles realmente son los costos y los gastos de cada uno de los niños. Porque hay parejas que tienen 2, hay parejas que tienen 4, hay parejas que solo tienen uno solo. Hay niños que vienen con una costumbre de un colegio privado, de actividades. Hay niños que no, que siempre han estado en un colegio público, que las actividades que hacen son gratuitas. Entonces va a depender el monto de lo que es la obligación de manutención de cada familia, de cada niño y de lo que puedan aportar cada uno de los padres que le toque estar obligado. Porque así como existe papá que paga, papá obligado, también existe mamá obligada cuando el niño vive o tiene la responsabilidad de crianza el padre. ¿Qué pasa si solo una de las partes quiere separarse, quiere divorciarse? Fíjate, eso es un tema bastante en boga a raíz de la sentencia. Estamos hablando de que estamos ejerciendo un derecho bastante jurisprudencial. Aunque el Código Civil nos establece 2 formas de divorcio, mutuo acuerdo
o por demanda, se está viviendo mucho ahorita la sentencia 1070. Es una sentencia bastante particular que evolucionó mucho el área del derecho, porque si para casarnos ambas partes desean hacerlo, para divorciarnos basta con que una de las partes no desee mantener el vínculo matrimonial, es razón suficiente para que un tribunal pueda acordarlo, siempre y cuando el otro cónyuge esté notificado. Porque anteriormente, no, que no te firmo el divorcio, no, que yo no quiero. Ya hoy en día, con que el demandado esté notificado, asista o no asista a la audiencia, el tribunal puede decretar el divorcio, siempre y cuando el otro esté notificado. Porque no podemos divorciarnos y el otro no enterarse. Dentro de los lineamientos y los parámetros que tenemos desde el punto de vista jurídico, debe estar por lo menos notificado, asista o no asista. Vimos al inicio del programa cuáles son las causales de divorcio. ¿Pudieras explicarnos cada una? Sí, claro. El Código Civil está bastante obsoleto a la realidad y evolución que vivimos la sociedad. Si bien nos explica que las causales principales son cuando el esposo maltrata o existe algún tipo de violencia dentro del hogar que pueda ser comprobable. El hecho de que una persona esté entredicha, cuando hablamos de entredicho, es disminución de la capacidad, por ejemplo, por dos razones. O que tenga algún estado de enfermedad en donde puede estar un estado vegetativo, un estado en donde no tiene conciencia de sí mismo, por alguna enfermedad psiquiátrica que imposibilita la vida en común, o porque esté privado de su libertad. Son razones directas para poder tener una causal de divorcio. Okay. El que uno de los cónyuges esté sometido a problemas de alcoholismo, mientras podamos demostrarle a un tribunal que en efecto así es, este podrá decretar la ruptura del vínculo matrimonial. Hablamos de la separación o del hogar. Esto también se ha visto mucho con el tema de la migración. Uno se va, se perdió de hasta el planeta y quedamos acá. Podemos demostrar que esta persona está fuera, que esta persona desapareció, que tiene 2, 3 años. Mientras se pueda demostrar, sí. ¿Por qué hablo tanto del demostrar o del probar? Porque por lo menos en los casos de abandono de hogar, cuando una de las personas viaja o emigra, hay personas que lo hacen por la vía legal y quedan registros migratorios de que en efecto no está en Venezuela. Pero cuando nos vamos de Venezuela a otro país por una vía no legal, entonces no hay registro de dónde está. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos elementos probatorios, algún número de teléfono internacional, fotografías. Ya hoy en día, hasta las mismas redes sociales han sido de mucho apoyo para poder probar que una persona ya no está en el país. Son principalmente, y hay una que es muy particular, que es el adulterio. Sin embargo, el adulterio es una de las causales más difíciles de probar. Okay. Porque para poder probarla debe existir un hecho. En este caso, que mi esposo tenga una relación extramarital y de esa relación nazca un hijo. Pero no existe ningún hecho directo en donde se pueda probar que él está siendo infiel. La bigamia es otra de las causales. Y quizás fotos, mensajes o las mismas redes sociales. Sí, pero es que con una foto que demuestras que estaba con otra persona, no es una causal. Ok. Mensaje. Entiendo. Entonces, por eso hablamos mucho de la parte probatoria, es muy importante dentro del derecho. ¿Qué pasa cuando dos personas que viven en concubinato deciden separarse? ¿Cuál es el proceso legal que deben iniciar y cuáles son los derechos que tiene cada uno? Excelente. Fíjate, cuando hablamos de el concubinato, que realmente se llama unión estable de hecho, mientras esta quede registrada, eso se hace igual como un matrimonio, en un registro civil. La condición de ellos es la de unidos. Ellos no son esposos, son unidos. Mantienen dentro de la comunidad en común los mismos derechos que tiene una esposa. Sin embargo, no cambia el estado civil. Cuando queremos hacer esa separación, debemos hacerlo es por el mismo ente donde hicimos esa unión, o sea, un registro civil. Okay. No vamos a un procedimiento de tribunales, no vamos a un procedimiento de divorcio porque no existió un matrimonio,
pero es necesario hacer ese cierre. ¿Por qué? Porque de existir bienes podemos hacer una partición tal cual como si fuera un divorcio, porque los derechos a niveles conyugales son exactamente los mismos. Muchísimas gracias, A ti. Luisana. Hablábamos con Luisana Vivas, abogada. Es momento de hacer una pausa. En la próxima parte vamos a conversar con la psicóloga Erilis Hernández. Estamos hablando sobre divorcio. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de la cuenta AM por GB en Instagram. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos en esta última parte del programa. Ya está en el estudio Erilis Hernández, ella es psicóloga. Seguimos hablando de divorcio. Licenciada, cuando nos casamos, pues no pensamos que nos vamos a separar, pero sin duda es algo que puede ocurrir. Este proceso, en algunos casos, se vive como un duelo. Pero ¿qué pasa cuando la persona se pone una coraza y no quiere, pues, sentir estas emociones? En el momento de la separación, es importante que ellos conversen, entiendan por qué se están separando, porque eso hace que cada persona, cada pareja, pues pueda vivir mejor el proceso y poco a poco poder aceptarlo. Obviamente es algo doloroso, pero aún más doloroso el separarse y no saber por qué se separaron o qué sentimientos tenían ambos, ¿ok? En relación al proceso de separación. Entonces, si se callan y no expresan sus sentimientos, sus emociones, eso como que perjudica más el proceso de sanación, ¿no? Y de aceptación y vivir un proceso de separación respetuoso para ellos y también para los hijos. Cuando decidimos iniciar un trámite legal, probablemente ya ha ocurrido un divorcio emocional. ¿Cuáles son esas causas que nos pueden llevar a tomar la decisión de separarnos? Por ejemplo, la monotonía pudiera ser una. Mira, hay estudios que indican que los factores más importantes en el proceso de separación no son tanto los factores económicos o los factores de cohabitación o los factores de la sexualidad, sino mucho más el tema del sentimiento de felicidad, de empatía, de validación, de que la pareja te entienda, te escuche, respete tus sentimientos, se preocupe por ti y te cuide. O sea, y el tema del agradecimiento, o sea, es mucho más significativo eso que lo demás. ¿De qué forma un divorcio puede afectar a nuestra autoestima? Sí, es un proceso muy doloroso y obviamente va a afectar el hecho de que hice mal, que hice yo, qué error cometí, porque nos separamos, pero eso sucede, es parte de la vida. Y si tienes un proceso de muchísima baja autoestima, tienes que tener cuidado porque eso puede causar un proceso depresivo. ¿Ok? Entonces es importante en relación a las emociones y los sentimientos que tú tengas en relación a eso, pues acudir a ayuda psicológica, acompañamiento psicológico, porque eso se puede trabajar perfectamente. ¿Ok? ¿Crees que en un proceso de divorcio la responsabilidad siempre es de dos? Porque algunas veces pues le echamos la culpa al otro. Pero ya cuando una pareja se separa, siempre ambos son responsables. Es que no se trata de responsabilidades, sino de decisiones, ¿ok? Importante intentarlo, no rendirse tan fácil, porque mucho el tema de la frustración y el que, bueno, vamos a dejarlo así, no, ya no puedo continuar, entonces vienen los conflictos. Y es importante entender de que si no pueden estar juntos, pues tienen que estar separados. Y si lo quieren intentar, pues acudir a un proceso terapéutico, pero si eso no sirve, no funciona, pues la mejor decisión es separarse. ¿Cuáles son las señales que, aún estando en pareja, pueden indicarnos que necesitamos ir a terapia? Mira, el sentimiento de infelicidad, sentir de que la persona no comparte contigo, no te atiende, no te escucha, te sientes sola o solo. em, bueno, va a depender mucho de cada persona, ¿no? Pero básicamente, como te decía, depende de los criterios de felicidad, de afectividad, de cuidado, de valoración, ¿ok? Y si eso no se da en la relación, pues básicamente la persona se siente sola y quiere como separarse por esos motivos, ¿no? A veces la persona lo entiende, a veces no, es difícil. También, bueno, puede ser por infidelidad,
obviamente es un proceso muy doloroso el tema de la infidelidad. Bueno, básicamente eso. Muchos padres deciden mantenerse unidos para evitar el dolor que una separación puede causarle a los niños, pero creo que es importante también destacar que este niño vive en un entorno donde sus padres no se quieren, donde no son felices, donde quizás hay gritos. Es peor. Sí, fíjate, lo más importante para los niños son sus figuras parentales. Y si las figuras parentales, ¿ok?, no se llevan bien, existe un entorno de conflicto, de discusiones, eso va a afectar automáticamente al niño. Entonces es importante entender de que si hay niños en el hogar, estas discusiones se deben dar en privado o tratar de resolverlas, porque eso puede afectar enormemente, porque el niño, aunque no diga nada, se da cuenta. ¿Ok? Y el no expresarlo y el no hablarlo, ¿ok?, y el no entenderlo, pues puede causar un malestar emocional significativo en el niño. ¿Cuáles son esos cambios que podemos ver en nuestros hijos que nos indican que quizás nuestro divorcio los está afectando de más? Porque siempre los va a afectar, pero quizás en el rendimiento académico. Sí, rendimiento académico, relaciones sociales, puede haber tristeza, puede haber dolencias físicas, puede haber ansiedad, ¿ok? Sentimientos de culpabilidad también, porque de repente ellos sienten de que lo que está sucediendo puede ser culpa de ellos. Cuando ocurre un proceso de separación es importante aclararle eso primero al niño. Eso es que lo quería conversar con usted, porque muchas personas dicen, no, bueno, tu papá se va de viaje, y entonces este niño se hace expectativas, mi papá va a regresar, y resulta que se están divorciando. Sí. Entonces es importante decirle a los niños claramente, papá y mamá ya no desean estar juntos, vamos a vivir separados, ¿ok? Tú no tienes la culpa de esto, ni tu papá ni yo tenemos la culpa, nadie es responsable de esto, son decisiones que hemos tomado. Entender de que el niño va a seguir conservando el afecto, el amor de los padres, que esto, a pesar de que los papás se separan, ellos no se van a separar de sus hijos. Y que van a estar con ellos, van a cuidarlos, van a verlos, van a atenderlos. O sea, la protección y la seguridad para el niño es sumamente importante para evitar ese abandono, ¿ok?, que a veces pueden sentir y hay que estar muy pendiente de esos sentimientos. Creo que deberíamos hacer hincapié en la importancia de evitar hablarle mal a un padre del otro. Sí, cuando se separan, automáticamente, obviamente, puede haber Rabia. rabia, enojo, y existe a veces de que cuando el niño está con el padre, entonces ellos se expresan de una forma con críticas, con insultos, de una forma despectiva, inclusive pueden decir mentiras, o pueden desvalorizar la imagen del otro padre. Entonces, eso hace que el niño se sienta como, oye, tengo que decidir si estoy con papá, si estoy con mamá. Decidir. Y entonces eso causa una angustia enorme, porque obviamente ellos no quieren sentirse como que el otro los va a dejar de querer por de repente que el padre busca como el tener como una relación de cómplice, ¿no? Entonces eso es fatal para el niño, no puede haber eso en ningún momento. Siempre cuidar la imagen del otro progenitor es lo ideal. O sea, no se tiene que hablar mal del otro progenitor, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque las figuras parentales son importantes para la imagen que ellos puedan tener y las relaciones vinculares que ellos puedan tener en un futuro a nivel social y emocional con los demás. Entonces, es importante que ellos tengan una imagen positiva de sus padres, ¿ok? Que esa imagen que tenían cuando vivían juntos, pues se conserve aún. ¿Cómo podemos ayudar a algún familiar o amigo que está transitando un proceso de divorcio? ¿Cuál es ese apoyo emocional que podemos brindarles? Bueno, desde el amor y no juzgando. Sí, en ningún momento se puede juzgar por una decisión de separación. Sabemos que eso anteriormente era muy mal visto, las cosas han cambiado, más bien hay que entender de que si es lo mejor y es la mejor decisión que ellos pueden tomar en el bienestar de ellos, en la felicidad de ellos y en la de los niños, pues hay que acompañarlos, no opinar porque eso es un tema de ellos. ¿Ok? No sirve opinar porque eso angustia más al padre, se siente como que, oye, lo estoy haciendo mal, siempre está en esa búsqueda de aprobación, lo estoy haciendo bien. Entonces es importante solamente acompañar, escuchar y, bueno, apoyarlo en el sentido de, bueno, porque cuando un padre está solo con el niño,
Entonces de repente, oye, eso, pues ese acompañamiento tranquilo, ve al trabajo, yo te lo cuido en la tarde, ¿ok? Es importante también este punto de cuando los papás se separan, llegar a una resolución en cuanto a las responsabilidades del niño, ¿ok? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Lo ideal es que sea equitativo y que ambos pues se comprometan en cuanto a la manutención, al aspecto económico, a la educación, a la salud, si recibe terapia, seguir llevándolo a sus terapias, o sea, que la dinámica no cambie. En el proceso de separación también es algo importante que la dinámica del niño no cambie. O sea, que se mantenga, es decir, que se mantenga su colegio, que se mantenga sus amistades, que se mantenga sus actividades deportivas, recreativas, ¿ok? Eso es importante para darle mayor estabilidad emocional al niño. Muchísimas gracias, licenciada. Por favor, sus puntos de contacto para quienes quieren comunicarse con usted. Sí, por Instagram, @ErilisHernández y mi teléfono 0416-821-4048. Gracias nuevamente y a usted, gracias por su sintonía. De esta manera finaliza el programa.